Hola, un saludo muy cordial para todos. Mi nombre es Jesús Rodríguez, docente de la Cátedra de Música Latinoamericana de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, al igual que director encargado de la Orquesta Mavare. Para mí es un placer compartir con ustedes esta importante información y espero que les guste mi ponencia. No podría comenzar con esta ponencia sin antes agradecer a tres personas importantes, y ellas son el, el doctor Osvaldo Silva, quien es el actual presidente de la Sociedad Divina Pastora, a Iván Brito López, quien es un gran conservador y una persona que comparte mucho la cultura larense de Barquisimeto, y al doctor Bartolomé Finisola, quien desde Ascardio apoya también a lo que es la difusión de la música y la cultura musical de nuestra ciudad. Nuestra ponencia se titula Lo sacro en una orquesta popular, en el marco del simposio número 12, Músicos Populares en Latinoamérica y el Concilio Ecuménico Vaticano II. Esta conferencia tiene 5 puntos importantes. El primero es la introducción, donde vamos a presentar el caso. Vamos a hablar de lo sacro, que es la devoción a la Divina Pastora. El tercer punto sería la orquesta popular, que es la Orquesta Mavare. El cuarto punto es cómo fue la participación o cómo ha sido la participación de la Orquesta Mavare como cuerpo filarmónico de la Sociedad Divina Pastora. Y el quinto punto es la conclusión. Introducción del caso. Es importante señalar cómo muchos músicos se acercan el día del 14 de enero para tocar y organizar lo que es la Orquesta Mavare, que es la expresión auténtica del genio musical de los larenses, e interpretar temas del conocido repertorio de valses. Yo incluyo aquí bambucos, incluyo aquí merengues venezolanos, para rendir homenaje a la Divina Pastora. Sus músicos, dicen los testigos, que sus músicos se reunían, si no todos, por lo menos algunos, como vemos en esta imagen, ¿no? Que están un grupo de músicos ejecutando en medio del río de Febo, el río de gente que viene acompañando a la Divina Pastora, sino algunos principales, y le ofrecían su tradicional serenata en la víspera del día de la procesión. Entonces, en los últimos años se ha quedado así en hacer una serenata en vísperas o los días previos a la presentación al 14 de enero, y durante el 14 de enero se le recibe a la Divina Pastora en la Plaza Macarios Yepes, ¿no? Se le hace un recibimiento musical con la música tradicional de Barquisimeto. Es por ello que, viendo de que actualmente ocurre ese particular fenómeno, nos proponemos un análisis de fuentes hemerográficas, de programas de actividades y de fuentes bibliográficas para demostrar la vinculación de la Orquesta Mavare con la devoción de la Divina Pastora y rescatar un valor polifacético de la orquesta que ha acompañado a la procesión mariana con su música hasta llegar a ser tradicional en las celebraciones litúrgicas de la festividad más importante de la región. Me es preciso aclarar de que la Orquesta Mavare actualmente solo toca música tradicional o música típica, y muy pocas veces se les ve tocando música para las liturgias. Lo saco. La devoción a la Divina Pastora. La devoción a la Divina Pastora comienza en manos del padre Macario Yepes en Santa Rosa, en una procesión que va desde Santa Rosa a Barquisimeto en 1856. Cada 14 de enero la Virgen sale, la imagen sale hasta la Catedral de Barquisimeto, luego recorre toda la ciudad de Barquisimeto, todas las parroquias de Barquisimeto, hasta la víspera del Domingo de Resurrección, cuando es de vuelta de nuevo al pueblo de Santa Rosa. Al crecer esta manifestación, se crea una sociedad en 1887 para que sea la que se encargue de organizar todo lo concerniente a la procesión de la Divina Pastora, a esta festividad.
Aquí voy a citar a Suárez de Betancourt, quienes han hecho un trabajo exhaustivo sobre la Divina Pastora, que dice que la devoción de la Divina Pastora es espontánea y sencilla. Hay que ver lo que significa el río humano de aquellos niñitos montados sobre los hombros de los papás, ese fomento de la piedad para promover una multitud de miles y miles. Esto resume en pocas líneas lo que se vive cada 14 de enero. La sociedad que mencioné anteriormente, la Divina Pastora, creó un medio de difusión, sobre todo para mostrar allí todo lo concerniente a tanto a la procesión, a la festividad como tal, como formación, invitación a actividades diversas, que como lo vemos en esta nota, que dice, esta corporación religiosa contaba con 100 personas ya para 1887, que hace que cuando se creó ya tenían un número considerable de personas en ella, las cuales contribuían y participaban en organizaciones de eventos en función al culto a la Virgen. Organizaban veladas literarias, fiestas religiosas, y en ellas participaban agrupaciones musicales. Esto es interesante, porque ellos tenían que costear el pago de estos músicos que iban a participar hasta que la Orquesta Mabare pasa a ser el cuerpo filarmónico de la sociedad, como lo veremos más adelante. La Orquesta Popular, la Orquesta Mabare. Esta es una orquesta que ya cuenta que arriba a los 123 años de historia y se ha caracterizado desde su fundación por la fiel interpretación de nuestra música regional. Su primera participación pública fue el 31 de diciembre de 1897. Esta es una foto que fue tomada esa noche y donde se aprecia a su fundador, Miguel Antonio Guerra, tomando el clarinete en sus manos. En la bibliografía que se cuenta de la Orquesta Mabare, entre ellas tenemos a los apuntes de una cultura musical de Florencio Sequera, Héctor Gutiérrez y Romel Escanora escribieron la Orquesta Mabare, 110 años de música. Walterio Pérez, un cronista que comenta los primeros 22 años de la Orquesta Mabare. Silva Uzcategui, él en su Enciclopedia Larense, sobre todo en la última versión de 1969, describe a detalle muchos datos importantes de la Orquesta Mabare, y Raúl Asparren, que también a través de las crónicas logra describir momentos bien interesantes de la vida musical larense del principio del siglo pasado. En toda esta bibliografía se menciona a una Orquesta Mabare que participa en retretas, bailes, corridas de toros, operetas y zarzuelas, sobre todo en la primera etapa de esta orquesta. Luego, Miguel Antonio Guerra en 1915 le entrega la dirección de la orquesta a Napoleón Lucena, quien era un músico que tocaba, que vino desde el Tocuyo y tocó en la orquesta a partir de 1907 o 1908. Y Napoleón Lucena también le dio una dimensión distinta, porque comienza la orquesta a animar juegos de béisbol. En el cine silente se hace presente la Orquesta Mabare y la música de la Orquesta Mabare, y en los conciertos especiales, como algunos que se organizaron en el Teatro Juárez, que es el teatro más importante de la ciudad. De aquí contaba con un amplio repertorio de valses, merengues, pasodobles, polcas, danzas, cuadrillas, incluso música traída de otras latitudes, como el foxtrot. La Orquesta Mabare, cuando arriba a sus bodas de oro. En los 50 años de la agrupación, aunque se hizo un majestuoso evento, como lo vemos en esta lámina acá, que hay toda una programación para celebrar las bodas de oro de la Orquesta Mabare, también se aprecia un declive en su participación pública, porque se debe a distintas causas. La primera de ellas es que aparece el cine sonoro, que deja sin un ingreso estable a los músicos que tocaban en el cine silente. Los cambios políticos de mediados del siglo XX, la transformación de los salones de baile, como lo explica Juan Francisco Sanz en su investigación sobre los salones venezolanos. Estos se transforman gracias a los nuevos sistemas de producción y consumo musical. También en 1951 muere Miguel Antonio Guerra, y también en los años 50 una tenaz enfermedad golpea a Napoleón Lucena. Por ello, la Orquesta Mabare se ve disminuida en su participación pública como tal.
En estas condiciones es que Juancho Lucena, tras la muerte de Napoleón Lucena, Juancho era su hermano menor, eh, él asume a la orquesta, ¿no? Ya él había creado en Caracas, en 1900, aproximadamente en 1945, una orquesta a la que denominó Pequeña Mavare, y bajo esa denominación es que se le da una continuidad histórica a nuestra mencionada Orquesta Mavare. Como vemos acá a la derecha están una cantidad de discos, son algunos de los muchos que se grabaron, eh, y él logró difundir ese sentido musical, esa herencia musical a todo el territorio nacional, incluso trascendió las fronteras del país. Juancho Lucena supo prolongarla por años al fundar la Pequeña Mavare. Si bien callada por algún tiempo, la orquesta grande, allá en la capital, la pequeña dejaba escuchar sus melodías, valses, bambucos, merengues de los compositores regionales, alternando con los creadores de todas las latitudes del país. Esto aparece reseñado en uno de los discos. Entonces, se ve que hay una continuidad histórica entre la que va desde la Orquesta Mavare y cuando cambia de denominación a Orquesta Pequeña Mavare. El cuerpo filarmónico de la sociedad. Esta historia comienza en 1906, cuando Miguel Antonio Guerra, su fundador, de aquí enlazamos las dos historias, tanto de la Sociedad Divina Pastora como de la Orquesta Mavare. Miguel Antonio Guerra, su fundador, a través de esta carta que escribió en 1906, y aquí vamos a ver él dice acá que sus músicos entran a formar parte de la sociedad con algunos privilegios y de esa forma van a formar el cuerpo filarmónico de esta simpática sociedad, señalándome a mí el distinguido honor de dirigirlo. Y aquí Miguel Antonio Guerra, aquí está su firma, acepta participar de las actividades de la Sociedad Divina Pastora, pero no como invitado, sino como el cuerpo filarmónico de esa sociedad. En el periódico El Pastor del 1 de marzo de 1907 aparece esta nota, ¿no? Que dice que después de todas unas actividades concernientes a la Divina Pastora, la orquesta, aquí dice, ejecutan una bella misa de trueba, hábilmente y magistralmente ejecutada por la banda Mavare. Complementó con su raudal de armonía el espíritu de aquella solemnidad. Es decir, que aquí está tocando la Orquesta Mavare en un acto litúrgico. En 1907, en El Pastor, en mayo de 1907, también se invita a una conferencia donde el cuerpo filarmónico de la sociedad va a amenizar el acto de este evento, de esta conferencia. En 1915, en estos programas que se hacían, donde estaban descritas todas las actividades concernientes a la Divina Pastora, también observamos, como lo dice por acá, a la banda Mavare, que constituye el cuerpo filarmónico, aquí lo afirma, de la sociedad, amenizará el acto de la procesión. Entonces, ya podemos apreciar a una orquesta Mavare en varias facetas. En este programa de 1920, también, entonces aquí las colocamos. La banda Mavare que constituye el cuerpo filarmónico de la sociedad, amenizará el acto de la procesión, como lo vimos también en el de 1915. Pero también, dice por acá abajo, la orquesta Mavare para estos actos ejecutará la misa de Abreu. Hacemos esta sería Paz Abreu, que es el compositor venezolano caraqueño que se radicó en Barquisimeto, y otras piezas cónsonas con la función mística. Entonces, por ello vemos a la Orquesta Mavare participando en las actividades semanales, amenizando la procesión, tocando en retretas, como lo vamos a ver en los próximos programas, y en los actos litúrgicos también. En este programa de 1937, también observamos a una orquesta Mavare que ejecutará la misa de marzo, asumimos que es Eduardo Marzo, y que va a ser cantada por el tenor Rafael Soteldo y su coro. También se dice que la orquesta Mavare va a acompañar después de las vísperas una retreta,
está una retreta amenizada por la Orquesta Mavare y habrán fuegos del artificio durante la retreta. Y luego se ve a la Orquesta Mavare, que compone el cuerpo filarmónico, que amenizará con escogidas piezas el acto de la procesión. Entonces, vemos cómo la Orquesta Mavare asume todas estas responsabilidades de estar presente en el acto, no solamente para recibir a la Virgen con música y amenizar, sino en todos los momentos importantes. Entramos al año de 1947, que es cuando la Orquesta Mavare cumple sus bodas de oro. Entonces, aquí en este programa vemos el 14 de enero, que dice, la Orquesta Mavare, bajo la dirección de Napoleón Lucena, que está dirigiendo la orquesta desde 1915, se apresta con entusiasmo al lugar de recibimiento, amenizado con escogidas marchas, el acto importante de la procesión. Entonces, ya aquí empieza, o sea, se ve todavía, perdón, no comienza, todavía se ve a una orquesta que acompaña a la Virgen, ¿sí?, en el día del 14 de enero. Luego, en los actos de la Sociedad Divina Pastora, en el Templo de Altagracia o San José, que era donde normalmente se hacían actividades importantes de la sociedad, también observamos a la Orquesta Mavare, que compone el cuerpo filarmónico de la sociedad, amenizará con escogidas piezas el acto de la procesión. Luego, el 8 de febrero, después de la víspera solemne, la Orquesta Mavare tocará una retreta especial en la Plaza de San José. Y el 9 de febrero, la Orquesta Mavare, que dirige el profesor Napoleón Lucena, ejecutará la misa de Eduardo Marzo, pero bajo la dirección de Víctor Olivero. No había comentado esto antes. Este señor Víctor Olivero acompañaba y dirigía a la Orquesta Mavare desde más o menos los años 20 y sobre todo en el repertorio sacro. Luego, en los festejos conmemorativos de los 50 años de la fundación de la Orquesta Mavare, en sus bodas de oro, esto es en diciembre, vemos que también hay un acto especial que ofrece la Sociedad Divina Pastora en sus salones con motivo de la celebración de los 50 años de la Mavare, y que llevará la palabra el sacerdote, el presbítero doctor Fernando Falcón Hurtado. Entonces vemos lo importante que era, o que es, la Orquesta Mavare para la Sociedad Divina Pastora. En 1949 también compartimos el mismo programa, solo que llama la atención que la Orquesta Mavare, que dirige el profesor Napoleón Lucena, ejecutará la misa de Santa Teresita del maestro Plaza, bajo la dirección del profesor Víctor Olivero. Entonces, aquí también está la Orquesta Mavare, y fíjense, una misa de un compositor contemporáneo, que es nuestro querido Juan Bautista Plaza, que compone la misa a Santa Teresita a finales de los años 20, y que demuestra cómo también se seleccionaba cuidadosamente las misas que se iban a ejecutar. En 1955 cambia un poco la historia, que era lo que habíamos hablado del declive en la participación pública de la Orquesta Mavare. Aunque había muerto su principal animador, que era Miguel Antonio Guerra, y su fundador ya padecía de una tenaz enfermedad, como lo describe Silvio Uzcategui, en la Sociedad Divina Pastora, cuando se organizan los actos conmemorativos a la Divina Pastora, se ve que hay una selecta orquesta bajo la experta dirección del maestro Virgilio Valera. Virgilio Valera era un músico de la Orquesta Mavare, compositor, arreglista y violinista de la orquesta, que toma las riendas de organizar las orquestas para los actos de la Sociedad Divina Pastora. Y ven que es más o menos el mismo repertorio, el mismo programa. Hay una orquesta que acompaña el traslado de la Virgen. Hay una orquesta que hace una retreta, y está la orquesta que ejecuta la misa de Batman, que toca música sacra. Seguidamente, en 1956, cuando se cumplen los 100 años de la procesión de la Divina Pastora, el 14 de enero, se invita a la Orquesta Mavare. Ya no es el cuerpo filarmónico de la sociedad, ¿ves? Entonces, ya aquí ya es una invitación para que asuma esa tradición de recibir a la Virgen, pero es una invitación. En 1964 vemos cómo también hay una orquesta organizada
por Virgilio Valera y se le da a José Félix Morales, quien está facultado para recolectar el pago de la orquesta. ¿Cómo recolectar el pago? Prácticamente quitarse su sombrero y pasar por el público asistente, y lo que le recogieran a la orquesta, eso se lo daba. También aquí se ve tocando una misa a dos voces de Dierix, un arreglo y propiedad de Virgilio Valera titulada Aquí bendícenos, Madre mía. También se ejecutó el Ave María de Rafael Soteldo y la inclusión al final del acto, la plegaria de la Divina Pastora, letra y música de la señora Flor Barrios de Ramos. ¿Sí? Entonces vemos a una orquesta que aún participa acá. En 1976, el 14 de enero, entonces aquí vamos a hacer un realce en esto. Se invita, igual como se invitó en la lámina, dos láminas anteriores, a la Orquesta Mavare, aquí se invita a la pequeña Mavare, que es la Orquesta Mavare con esta nueva denominación. A la ciudad, es decir, que Juancho, aún estando en Caracas, venía el 14 de enero a dirigir a su orquesta. Acordemos de que esta orquesta tuvo bastante fama y que ya había grabado una cantidad considerable de discos que le habían dado un reconocimiento a nivel nacional. Como conclusiones, la tradición de este enlace entre la Orquesta Mavare y la Sociedad Divina Pastora comienza en 1906 formalmente con la carta que escribió Miguel Antonio Guerra, ese compromiso adquirido por Miguel Antonio Guerra, que lo continuó Napoleón Lucena a cabalidad, ¿sí? Más Juancho Lucena, ya que él residía en Caracas al momento de asumir la dirección de la orquesta, no pudo continuarla como tal. Sin embargo, él viajaba a Barquisimeto para organizar la orquesta y recibía la imagen solo el 14 de enero. La continuidad de la tradición de la orquesta se divide en dos vertientes. Una en la difusión que dio Juancho Lucena a través de la nueva denominación Pequeña Mavare, y dos, a través de la constancia de los músicos barquisimetanos, quienes se agrupaban también a conmemorar los actos, a celebrar los actos conmemorativos de la Divina Pastora. Y finalmente, el repertorio musical, que es la tercera conclusión, tenemos que hay un repertorio de marchas selectas para acompañar el acto de la procesión. No era cualquier música, para acompañar el acto de la procesión. Dos, hay un variado repertorio para amenizar los eventos culturales, las retretas, conferencias, veladas literarias. Y tres, hay un repertorio sacro de misa y otras piezas consonas con la función mística. En esta tenemos a la misa de Eduardo Marzo, misa de Antonio Trueba, del compositor español Antonio Trueba, misa de Abreu, que sería la misa de Paz Abreu, misa dos voces de Adierix, un Ave María que no tenemos autor, la misa Santa Teresita de Juan Bautista Plaza, la misa dos voces de J.L. Batman, la Ave María de Rafael Soteldo y la plegaria a la Divina Pastora de Flor Barrios de Ramos. Con esta ponencia planteamos un primer acercamiento a este caso de estudio y abre las puertas a futuras investigaciones sobre este tema, esperando que invite a profundizar en él de las distintas áreas del conocimiento, tanto sociohistórica como musical. Gracias por acompañarme en esta conferencia. En el foro de YouTube podemos ir profundizando sobre este tema y de esta forma aclarar dudas. Muchas gracias por acompañarme.